Familia Senatina, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes en este espacio de Doctor Te Orienta, siempre pensando en su salud, en su bienestar. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante y de alto impacto pues en nuestra comunidad senatina, el tema de obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Un tema muy importante, y para explicar el tema tenemos como invitada a la doctora Rosario Cotrina. Ella es nuestra médico ocupacional acá en Senati. Ella tiene más de 18 años de experiencia como médico cirujano y más de 10 años a la doctora Rosario con el tema obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Bien, buenos días con todos, familia senatina, que estén teniendo un buen día. Hoy día vamos a empezar a hablar primero de la obesidad. ¿Sí? La obesidad mayormente se caracteriza, o por qué se causa el tema de la obesidad, es por una acumulación excesiva de grasa corporal que puede afectar obviamente negativamente a la salud. ¿Y por qué se ocasiona la obesidad? ¿Por qué tenemos este aumento de peso? Por un balance positivo de energía. ¿Qué quiere decir? Que ingerimos, comemos de más calorías, ¿no? Entonces esto excede a nuestro gasto energético y esto ocasiona que subamos de peso, ¿no? El aumento de los depósitos de grasa a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces por esto ganamos peso y obviamente se produce la obesidad. Pero antes de la obesidad hay un punto que es sobrepeso, ¿no? El peso normal, luego viene un sobrepeso y luego viene la obesidad. Entonces todo esto afecta negativamente nuestra salud, ¿no? Nos da inicio a tener alguna enfermedad metabólica. Para clasificar la obesidad es muy importante, o de esta manera la clasificamos mayormente por el índice de masa corporal, el IMC, ¿no? Entonces el índice de masa corporal relaciona el peso con la altura al cuadrado en metros, ¿no? Entonces usamos este índice de masa corporal justamente para poder clasificar nosotros el grado de obesidad que tiene la persona. Un peso saludable se dice cuando tenemos un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9, ¿no? Unidades, obviamente, kilos sobre metro al cuadrado. Cuando tenemos sobrepeso ya estamos, como vemos ahí en la figura, de 25 a 29.9. Ya no estamos en un peso saludable, ya estamos empezando a subir de peso, de 25 a 29.9 de índice de masa corporal. Cuando ya empezamos a ser obesos, tenemos un IMC mayor de 30, ¿no? Entonces, cuando hablamos de obesidad es cuando tu índice de masa corporal es mayor a 30. Bien, entonces, cuando tenemos obesidad tipo 1 o clase 1 es de 30 a 34.9, ¿sí? Ese es el tipo 1. La obesidad tipo 2 es el índice de masa corporal de 35 a 39.9. ¿Sí? Ese es el parámetro. Y la obesidad tipo 3, que es conocida como obesidad mórbida, tenemos un índice de masa corporal igual o mayor de 40. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo la clasificación de la obesidad. No es igual tener 10 kilos de más que tener 30 kilos de más. Entonces nos va a traer más enfermedades metabólicas a mayor peso tengamos. Y es muy importante la grasa a nivel abdominal, la obesidad centrípeta de tipo abdominal. Las personas que tienen síndrome metabólico, que es lo que vamos a hablar ahora, mayormente los varones tienen, se les dice, ¿no?, el cuerpo como una manzana. En mujeres, cuerpo de pera, ¿no? Es la forma más o menos en la que se puede evidenciar que esta persona podría estar teniendo un síndrome metabólico. La obesidad abdominal entonces es la medida de circunferencia de la cintura. ¿Cómo vamos a ver si tenemos síndrome metabólico? Son 5 parámetros. Estos 5 parámetros son: primero, nos medimos la cintura. Vamos a coger nuestro centímetro que tenemos en casa. Si es que eres un varón, la cintura debe ser hasta 102 centímetros. Y en mujeres 88 centímetros. Si es que pasamos esta medida, estamos teniendo una obesidad abdominal que nos da un puntaje para tener síndrome metabólico. Son 5 parámetros para síndrome metabólico, sin embargo, si tenemos 3, ya tenemos síndrome metabólico. Podemos tener niveles elevados de triglicéridos. Los triglicéridos son un examen que se toma en sangre. Si es que tenemos más de 50 miligramos por decilitro de triglicéridos, pues tendremos otro factor para síndrome metabólico.
Luego, el colesterol HDL, que le llamamos el colesterol bueno. ¿Por qué es colesterol bueno? Porque nos ayuda a barrer la grasita que tenemos dentro de las arterias, por eso le dicen colesterol bueno. Si en varones es menos de 40, ¿no? Lo ideal es que tengamos más bien mucho de este colesterol bueno. Y si tenemos niveles bajos, eso es un factor predisponente a tener síndrome metabólico. Varones menores de 40, mujeres menor de 50. ¿No? Entonces, al contrario, niveles bajos de colesterol HDL me da un puntaje para tener síndrome metabólico. Si tenemos presión arterial alta, por eso está muy relacionado el tema de la obesidad con el tema de la hipertensión. Si tenemos presión arterial alta, más de 130,85 milímetros de mercurio a más, ¿no? Entonces se dice que es un punto adicional para síndrome metabólico. Y por último, si tenemos niveles elevados de glucosa en ayunas o lo que se llama glicemia basal, que es un examen en sangre también. Si tenemos más de 100 miligramos por decilitro hasta 125, porque vamos a ver que a eso se le considera la prediabetes. Si tenemos esos valores de glucosa en ayunas, pues vamos a tener un punto para síndrome metabólico. Entonces acá vemos 5 puntos o 5, por así decir, características que podemos tener en un síndrome metabólico. Basta cumplir 3 de ellas para nosotros poder decir tenemos un síndrome metabólico. Entonces está relacionado, como ustedes ven, ese circulito que puse allí es justamente porque está relacionada la obesidad con tener triglicéridos elevados. Los triglicéridos elevados nos va a dar un hígado graso, vamos a tener colesterol bueno bajo, ¿no? Al contrario, estamos depositando grasita en nuestras arterias y necesitamos más colesterol bueno. Vamos a tener arteriosclerosis, quiere decir la grasita dentro de los vasos sanguíneos, de las arterias, y esto nos puede ocasionar un infarto. Vamos a tener presión alta, hipertensión arterial, nuestras arterias se van a endurecer, de eso vamos a hablar la próxima vez, y vamos a tener prediabetes y luego pasaremos a una diabetes mellitus, ¿no? Aquí les quería explicar un poco la fisiopatología, que es decir, cómo se origina la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2. También hay tipo 1, que después lo vamos a conversar, pero la tipo 2 se relaciona mucho con la obesidad, ¿no? El primer paso es que todo lo que nosotros ingerimos se convierte en glucosa. Para entenderlo mejor, azúcar, ¿no? Pero realmente el término es glucosa. Todo se va a convertir dentro de nuestro cuerpo cuando se digiere en el estómago, pasa a los intestinos, se convierte en glucosa, ¿sí? Que es energía, realmente eso es lo que nos da energía, pero todo lo que comemos, hay alimentos que nos van a ocasionar más elevación de la glucosa que otros, ¿sí? Entonces todo eso entra a la sangre, se convierte en glucosa dentro de la sangre y esta glucosa tiene que entrar a las células del cuerpo para poder darnos energía. El páncreas, que es este órgano que ustedes ven allí en la figura, es el encargado de producir y liberar insulina hacia la sangre para que pueda esa glucosa entrar a nuestras células del cuerpo, ¿sí? Para que sea bien aprovechada esa glucosa. Entonces, si el cuerpo no produce, si nuestro organismo, ya por la obesidad que tenemos o el tiempo que hemos tenido con este tema de obesidad, no produce suficiente insulina o la que produce no trabaja adecuadamente, la glucosa se va a quedar en la sangre, no va a entrar a la célula, sino se queda en la sangre y se acumula, se queda allí. Allí es cuando nos toman un examen de glucosa en sangre y van a darse cuenta que la glucosa está elevada en la sangre, no entró a la célula como debe entrar, ¿no? Sino se queda en la sangre. Entonces, esto es lo que provoca un nivel alto de azúcar en la sangre, ¿no? Cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, que es la diabetes tipo 1, no produce suficiente insulina, tengo un páncreas enfermo, y si es el tipo 2, es cuando sí se produce adecuadamente la insulina, solamente que nuestra insulina no tiene, ¿no?, la calidad suficiente para que haga entrar la glucosa en las células. Sé que es un poquito técnico, pero es muy importante que nosotros entendamos por qué la obesidad se relaciona con resistencia a la insulina, que es el primer paso, es el eslabón, es lo que nos va a llevar a tener una diabetes tipo 2. Bien, entonces, ¿qué significa diabetes mellitus tipo 2? Significa tener el nivel de glicemia o azúcar en la sangre alto, elevado,
¿sí? La diabetes mellitus se puede controlar, pero no se cura. ¿Sí? Se puede controlar el tema del nivel de glucosa en la sangre, se puede controlar con hábitos alimenticios y con medicamentos, pero no hay un paso atrás. Ya no vamos a tener un paso atrás de decir, no, ya me curé, no se cura, ¿ok? Entonces, el páncreas no crea la suficiente insulina o la que crea la insulina que fabrica nuestro páncreas no trabaja como debería, y nuestra célula se hace resistente a la insulina. Justamente eso es lo que se llama resistencia a la insulina, porque tenemos obesidad. ¿Quién corre más riesgo de tener diabetes tipo 2? Ahí hay varios factores. El principal, el 95% aproximadamente, son obesos, ¿sí? Es muy predominante este factor del peso, de la obesidad. También tener colesterol y triglicéridos altos, tener presión arterial alta, ¿sí? ¿Por qué lo pongo en rojo y por qué quise destacar de los factores que están en color negro? Porque los que están en rojo son situaciones, son factores que podemos corregir. Bajar de peso, controlar colesterol y triglicéridos elevados, controlar la presión, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Si tenemos más de 45, si tenemos familiares de primer grado, entiéndase, padre, madre, hermanos con diabetes, y si hemos tenido durante nuestro embarazo diabetes gestacional, ¿cierto? Entonces esos son factores que ya no podemos cambiar, son factores que no son modificables, ¿no? Entonces eso no podemos cambiarlo. Pero lo que está en rojo sí, si tenemos sobrepeso u obesidad, si tenemos dislipidemia, que es colesterol y triglicéridos altos, o si tenemos hipertensión, ¿no? Entonces son valores o factores que podemos nosotros modificar en nuestra vida haciendo cambios en nuestro estilo de vida. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Qué pasa si ya tengo diabetes? ¿Cómo me entero? Bueno, la diabetes es una enfermedad silente en los primeros años de vida, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos diabetes, los primeros años, incluso la prediabetes, es silente, no nos va a dar síntomas. Luego, la diabetes, los primeros años probablemente tampoco tenga síntomas. ¿Cuándo podemos empezar a tener síntomas? Probablemente es el tercer año, el quinto año, si es que tenemos niveles muy elevados de glucosa. Entonces, eso es lo que nos da los síntomas, los niveles elevados de glucosa. Hablo mayor de 200, mayor de 300, ¿no? Y a veces debutan porque se enteran de una noticia muy triste de repente, o mucho estrés en la familia o en el trabajo, qué sé yo. Entonces dicen, no, mi diabetes fue emotiva. No, tú ya tenías diabetes hace mucho tiempo y probablemente esa situación estresante desencadenó que tú te enteres de que tienes diabetes, ¿no? Pero no es que realmente haya una diabetes emotiva, eso no existe. La diabetes, como ya vimos en la fisiopatología, ¿por qué se origina? Justamente por los altos valores de glucosa en sangre, porque no se mete la glucosa a la célula, ¿sí? Entonces hay un porqué. No es porque tuve una situación estresante. Entonces, ese es el primer también que tenemos que saber, ¿no? Esa definición, no existe una diabetes emotiva, ¿ok? Nos enteramos porque obviamente ya tenemos pues glucosa de 300, 400 y eso va a dar síntomas, y cuando vamos al hospital por emergencia, ahí le van a decir, señor, señora, usted tiene 300, 400 de glucosa, o lo peor, que puede entrar a un coma diabético, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Sed excesiva. Ahora en este verano, por ejemplo, ¿no? Tenía un amigo que me decía, yo tomo 3 litros de agua y bueno, hace mucho calor, estamos en verano, pero no me pasa la sed, por más que tomo 3 litros sigo teniendo sed, ¿no? Entonces, sed excesiva es un síntoma de diabetes. Cansancio también, mira, yo duermo 8 horas, pero durante el día igual me siento cansado, es otro síntoma. Pérdida rápida de peso, ¿no? Mira, de pronto siento que estoy perdiendo peso, pero sigo comiendo igual, no estoy haciendo ejercicio, no estoy haciendo ninguna dieta, sigo teniendo los mismos hábitos de siempre, sin embargo, veo que mi pantalón, ¿no? Un pantalón que no me quedaba ya me queda. ¿Por qué estaré perdiendo peso? Ojo, la diabetes va consumiendo músculo también y grasa, ¿no? Visión borrosa.
Es importante también, de pronto tú te has cambiado los lentes, crees que es un tema de medida de la vista, ¿no? Te vas a medir la vista y te dicen, bueno, sí, puede ser esta medida, te cambias los lentes, te haces nuevos lentes, pero sigues viendo borroso, ¿no? Ojo, también es un síntoma de diabetes. Llagas en la piel que no curan, ¿no? Heridas que no curan fácilmente. Este amigo que les comentaba de la sed, me decía, tengo un honguito, tenía un hongo en la piel que no curaba. Ya lo tenía un año y no curaba, ¿no? Él era obeso, tenía obesidad tipo 3 y ahora ya está en obesidad tipo 1 porque bajó de peso. Le mandé unos exámenes y efectivamente estaba con 224 de glucosa. Entonces era diabético o es diabético, ¿no? Y ya tomó hábitos, cambió su vida, ¿no? Los estilos de vida de comer y ya bajó de peso. De obesidad tipo 3 está en obesidad tipo 1 y ha mejorado, ¿no? Entonces, llagas, heridas que no sanan, heridas que demoran en sanar. De repente tú antes sanabas en 3 días una heridita porque uno sabe, conoce su cuerpo, ¿cierto? Y de repente ya no, mira, pasa una semana, 10 días y siento que mi herida no sana, ¿no? Entonces, obsérvate siempre, mira tu cuerpo, analiza lo que está pasando en tu cuerpo. Hormigueo en manos y pies es otro síntoma. Infecciones frecuentes, lo que les decía, en mujeres infecciones vaginales frecuentes es un síntoma de diabetes. Encías rojas y sensibles, cuando me lavo los dientes me sangra las encías. ¿Qué pasa si yo nunca he tenido eso, no? Entonces, obviamente eso sí puede ser síntoma de otras enfermedades, pero si sumas a todos estos síntomas, puede ser también un síntoma de diabetes, ¿ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Por laboratorio, básicamente. No es que lo miramos al paciente y vamos a decirle, bueno, tú tienes obesidad, tienes diabetes. No, tiene que ser un examen de sangre en laboratorio. Entonces, cuando tenemos un examen de glucosa en ayunas o glicemia basal mayor de 126, mayor o igual, ¿no? De 126 es un criterio para diabetes. Cuando tenemos un examen que se llama hemoglobina glicosilada, va mayor, el valor es mayor a 6.5%, criterio de diabetes. Cuando tenemos una glucosa postprandial, la glucosa postprandial mayormente es en un examen que se hace resistencia a la glucosa, el examen o tolerancia oral de la glucosa, cuando damos al paciente o a la persona, le damos 75 gramos de glucosa y se va tomando cada media hora, cada 2 horas, ¿no? Si llegamos a las 2 horas y esa persona sigue teniendo un valor alto, mayor o igual de 200, ¿no? Después de que ingirió esa glucosa, estamos viendo cómo su páncreas está reaccionando, cómo sus células están reaccionando y de pronto eso es un criterio para diabetes. Cuando a las 2 horas de tomarle la glucosa en sangre, ¿no? Vemos que esa persona tiene más de 200. Y si en cualquier momento del día vas a un laboratorio, hayas comido o no hayas comido, vas a un laboratorio, en cualquier momento de tu día, y te tomas la glucosa en sangre, si sale más de 200, es un criterio de diabetes. No es que, no, es que yo comí un postre ayer en la noche, ¿no? Y de pronto me fui a hacerme mi examen médico ocupacional y me salió más de 200 porque ayer he comido torta. No, o sea, si es que has comido, obviamente durante esas 10 horas, ¿no?, que estuviste durmiendo, tu páncreas tuvo que actuar, tu insulina tuvo que actuar y no puedes tener un valor de 200 en ayunas, no es normal. Así hayas tomado 1 litro de gaseosa en la noche, ¿no? Entonces no es normal. Y hablemos aquí de un término bien importante que es la prediabetes. ¿Cuándo tenemos prediabetes? Cuando nuestro valor de glucosa es de 100 a 125. Estamos hablando de una prediabetes. Cuando en una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ya les expliqué, cuando toman glucosa 75 gramos, de 140 a 199, ¿no? A las 2 horas. Cuando tenemos una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4, ¿no? Entonces, ya nuestros valores se están alterando. Ahora aquí un punto. Cuando nosotros le leemos los exámenes médicos ocupacionales, ¿sí? Le decimos, ok, tu glucosa está normal. ¿Por qué? Porque el valor de glucosa en un laboratorio es de 70 hasta 110, la glucosa basal en ayunas, de 70 a 110.
Pero si yo veo que es una persona que tiene obesidad tipo 2, tipo 3 y tiene 105 de glucosa, es una prediabetes, ¿cierto? Porque su glucosa puede ser que para el laboratorio no tenga hiperglicemia. Sin embargo, mi criterio para una prediabetes es de 100 a 125. ¿Sí? Y tiene, aparte de 100 a 125, en ese lapso, mi glucosa en ayunas, tiene obesidad, por ahí que es una persona hipertensa, ¿no? Por ahí que tiene también dislipidemia. Entonces está haciendo un síndrome metabólico, ¿sí? Porque ya van 3 puntos. Entonces, es importante conocer que no solamente podemos hablar de diabetes, sino que hay un estadio antes de la diabetes, que es la prediabetes. ¿Y qué pasa si ya somos diabéticos? De repente ya tenemos años siendo diabéticos, 5, 10 años, ¿no? Pero bueno, como no me da ningún síntoma, no tomo mis pastillas o tomo cuando me acuerdo, cuando no me acuerdo. Como no me da ningún síntoma, yo hago mi vida normal. Por ahí que a veces tomo alcohol, a veces como me doy mis licencias, ¿no? Y no voy a ninguna endocrinóloga porque lo que me recetó la endocrinóloga o el endocrinólogo hace 5 años, sigo tomando lo mismo. 5, 10 años tomando la misma metformina. Es un diabético mal controlado. El diabético ya tiene que de por vida pensar y saber de que cuando ya tengo un diagnóstico de diabetes, siempre tendré que estar visitando a mi endocrinólogo. En este caso, las personas que se atienden en e-salud, pues nuestro sistema de salud mayormente no los ve el endocrinólogo. A veces primero lo ve a los diabéticos que están todavía en sus etapas iniciales, lo ve un médico familiar, ¿no? Ok, el médico familiar también te puede dar antidiabéticos, no hay problema, ¿sí? Médico familiar o endocrinólogo, o por último, medicina interna. No hay problema, también te la puede controlar, pero usted debe ir al médico por lo menos cada 3 meses, es lo mínimo que debe hacer para tener un control de su diabetes. Cada 3 meses poder ir al médico, porque la medicina que me dan hoy, en 3 meses puede ser de que yo no me haya cuidado, no haya bajado de peso, no cambié mis hábitos de mi estilo de vida, ¿sí? Y puede ser de que ya necesite una dosis mayor o un cambio de medicamento. Entonces, ¿qué pasa si mi diabetes está mal controlada y con los años puede dañar diferentes órganos? ¿Sí? Lo que primero va dañando son nuestros riñones. ¿Sí? La diabetes afecta al riñón. Lo paso primero porque es lo que primero va dañando, riñones y ojos. El riñón tiene unas arterias pequeñitas que son bien delgaditas. El calibre de esas arterias del riñón son igual al calibre de las arterias que vemos en los ojos. Y eso se va llenando de colágeno, se va depositando colágeno. Y no es que el colágeno nos va a hacer joven, en este caso a nivel arterial. No, lo que va a hacer es causar una fibrosis, ¿no? Va causando daño a nivel de los vasos sanguíneos. Y como vemos allí, son tan diminutos, son tan delgaditos, que con los años eso va causando que la persona pueda quedarse ciega. Se llama retinopatía diabética, ¿no? Y con los años puede esta persona disminuir la visión y quedarse ciega. ¿Sí? Una ceguera. Tenemos trabajadores que están camino, ya tienen una retinopatía diabética porque hay grados, ¿sí? Y tenemos trabajadores que están perdiendo la vista justamente porque tienen años con diabetes y no se han hecho un buen control, ¿sí? Entonces, imagínense, es muy importante poder mantener nuestros órganos sanos, ¿sí? Entonces, otro órgano que se afecta es el riñón. ¿Qué pasa? Podemos terminar en diálisis si tenemos un mal control de nuestra diabetes, ¿sí? Lo normal, como vemos en la figura, es que nuestras arterias puedan filtrar la orina o bueno, los desechos que llegan de nuestro cuerpo, filtran a través del riñón, ¿no? Que es la parte del glomérulo, donde hay muchas arterias pequeñitas y va filtrando todos los desechos de nuestro cuerpo y eso pues se elimina a través de la orina. Pero ¿qué pasa en un riñón diabético? Un riñón diabético es como una coladera, donde esa filtración es muy elevada, muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro riñón deja pasar proteínas, deja pasar hemoglobina, deja pasar vitaminas, ¿no? Y la persona diabética, pues, es como una coladera. Cuando tienes huecos chiquitos, solamente vas a dejar pasar lo que es necesario que se deseche.
cuando tienes un riñón diabético. Es como un colador donde los huequitos son como más grandes y te dejan pasar proteínas. Entonces te desnutres, por eso bajas de peso y tú dices, uy, estoy bajando de peso. No estás haciendo dieta y sin embargo estás consumiéndote porque estás eliminando tus proteínas por el riñón, ¿no? ¿Qué afecta también? El corazón. El diabético también tiene el doble de riesgo de padecer un infarto, de padecer una enfermedad coronaria. ¿Qué significa? De tener un coágulo, un trombo, una grasita a nivel de las arterias, y eso te produce infartos fulminantes. Entonces es el doble de riesgo que una persona normal que un diabético tenga un infarto. También es muy común que el diabético ya con los años desarrolle cardiomiopatía. Quiere decir que su corazoncito de un tamaño normal se va haciendo más grande, cardiomiopatía dilatada, ¿no? Se va haciendo más grande. ¿Por qué? Justamente porque le decía, los depósitos de colágeno se van desgastando esas arterias chiquititas, y lo malo de la diabetes es que afecta los vasos sanguíneos más chiquitos, por ahí empieza, hacia los más grandes, porque luego tendremos una cardiopatía restrictiva, ¿no? Nuestro corazón no se va a relajar como debe ser y pues tendremos presión alta en los últimos años, ¿no? del diabético. Tendremos presión alta, entonces ya va afectando nuestro corazón. Y por último, la neuropatía. Los nervios en nuestros cuerpos nos avisan a nivel eléctrico, ¿no? Es como una red eléctrica que nos va avisando cuando tenemos dolor. Por ejemplo, cuando nos pinchamos el dedo tenemos dolor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay nervios que nos indican de que tenemos dolor. Pero en un diabético se puede hacer una herida en el pie, mayormente es a nivel de los miembros inferiores, y no se da cuenta. Como vemos aquí en el primer cuadradito, ¿no? Sé que es una foto bastante impactante, las disculpas del caso, pero la idea es poder mentalizarlos, poder socializar de que la diabetes es una enfermedad grave y que con los años se va agravando más si es que no tiene un buen control, ¿ok? Entonces, se hacen una herida pequeña. Esta herida se va profundizando porque, como les dije, la parte vascular no va a llegar sangre, y si no llega sangre a nuestras extremidades inferiores, no voy a sanar como debe ser. Entonces una herida se puede profundizar y llegamos a tener el pie diabético, que es muy conocido, en donde lamentablemente se tiene que hacer un corte en la pierna para que esa infección no vaya progresando, y por eso el diabético termina con un miembro amputado, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo tratamos la diabetes? El principal tratamiento es el cambio de estilo de vida, bajar de peso. Si es obeso, tienes que bajar de peso, es lo principal. El tratamiento farmacológico sí es necesario, ¿sí? ¿En qué casos? Cuando las medidas, cuando hemos cambiado nuestro estilo de vida, ya nos pusimos un poquito delgados, o de pronto ya no somos obesos, ahora tenemos un sobrepeso leve, y sin embargo sigue saliendo nuestros valores elevados de glucosa en sangre. Entonces, ok, vamos a empezar a usar antidiabéticos, lo que se le llama comúnmente, pero en realidad es un fármaco hipoglicemiante, ¿no? Entonces, estos fármacos ahora, ya con los avances, hay de todo tipo. La más conocida antes era la metformina y la insulina, como ven allí, que se inyectaban la insulina. Ahora ya hay diferentes tipos de medicamentos, uno más moderno que el otro, lo que nos ayuda también a evitar esas complicaciones que hemos visto. Entonces, no solamente tratan de controlar la glucosa a nivel de sangre, sino también lo que trata es de que la glucosa se aproveche mejor en estos órganos donde hay complicaciones, ¿no? Entonces, por eso tenemos ahora tantos tipos de medicamentos, y es muy importante que si tú ya tienes diabetes, pues te trates con un profesional, un especialista adecuado, para que pueda justamente no solamente tratar tu diabetes actual, sino las complicaciones que a largo plazo se dan, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambio mi estilo de vida? Tenemos que mantener un peso adecuado. Hemos visto, el IMC tiene un valor, ¿no?, de 18 a 24.9, en donde dicen que mi peso es adecuado. Entonces debemos mantener un IMC con un peso adecuado.
Si soy obeso, si tengo sobrepeso, debo bajar de peso para mantener un peso adecuado y evitar este tipo de enfermedades metabólicas. Hacer actividad física es muy importante, el ejercicio en las personas diabéticas. Todos los días unos 30 minutos, ¿sí? Más o menos nos va a ayudar a regular justamente la insulina y aprovechar mejor la glucosa. Evitar el tabaquismo, el cigarrillo, todo tipo de tabaquismo o el consumo de alcohol, eso nos va a jugar en contra porque eso inflama nuestro cuerpo. El alcohol, cuando nosotros lo ingerimos, se convierte en azúcar, alta azúcar en sangre. Dormir adecuadamente, 8 horas, 7 horas de descanso nos va a ayudar a que nuestro cuerpo se reponga y tengamos la suficiente energía para alimentarnos y empezar un nuevo día. Entonces es importante dormir bien. Otro factor muy importante es tener una alimentación balanceada y saludable. Como vemos en la foto, la mitad de nuestro plato debe ser ensalada, si es que tenemos obesidad o sobrepeso, ensaladas, alimentos que puedan darnos fibra, ¿no? Para que nuestros intestinos se muevan y podamos botar los desechos, porque los alimentos nos nutren, pero también debemos eliminar los desechos. Entonces, muchas veces nosotros solamente, nuestra alimentación está basada en chatarra, en comida muy azucarada, mucho dulce, ¿no? Entonces, tenemos que tener una alimentación balanceada y saludable, y el diabético tiene que ir de la mano con un nutricionista, ¿sí? Para que a medida de su realidad, si es que cocino o no cocino, a qué hora como, a qué hora puedo comer, qué puedo comer. Entonces es muy importante una asesoría nutricional. Chequeos médicos periódicos, lo que les decía, ¿no? Es muy importante. Si ya sé que soy diabético o si tengo solamente obesidad y no tengo todo lo demás, pero me tengo que hacer un chequeo preventivo porque en algún momento puedo desarrollar una enfermedad metabólica. El estrés es otro factor importante que tenemos que controlar, manejo del estrés, ¿sí? E hidratarnos suficiente. Se dice más o menos que de tu peso actual, entre 7 es la cantidad de líquido en mililitros que tú debes de tomar, ¿sí? Entonces es importante, si pesas 70 kilos, entre 7, entonces tienes que tomar 10 vasos de agua, ¿no? Más o menos cada vaso de agua son 250 mililitros, me parece. Entonces, tomar esa cantidad de agua. Tu peso entre 7 es la cantidad de vasos, que debes tomar de agua al día. Vasos promedios, ¿no? No un vaso grande, sino un vaso promedio de 250 mililitros. Entonces es importante que tu peso entre 7 te hidrates, ¿sí? No con bebidas azucaradas, no con gaseosas, sino agua pura, de preferencia. Bien, entonces llegamos al momento de las preguntas. Bien, gracias doctora Rosario por esta exposición. Tenemos unas consultas para hacerte, ¿no? Para que nuestros colaboradores, nuestra audiencia, entienda mejor el tema. Acá preguntan, por ejemplo, ¿la prediabetes se puede curar? Sí, sí, sí. Cuando estamos en el momento de prediabetes es porque tenemos factores de riesgo que nos hacen estar justamente en este estadio. ¿Cómo curamos la prediabetes o cómo revertimos este momento de prediabetes? Porque es un momento en el que nos ponemos, ¿no? Bajando de peso, bajando las condiciones que nos hacen estar en esta prediabetes. Por ejemplo, el sobrepeso, ¿no? El colesterol alto, la dislipidemia, ¿no? Los triglicéridos, el hígado graso. Si controlamos todo esto, vamos a revertir la prediabetes, ¿sí? Perfecto. Otra consulta. Perdón. Se metió el gato. Te metió el gato. También quieres saber para no subir de peso. Muy buena, muy buena. ¿Ves? También los animalitos también están interesados en el tema. Siguiente consulta. ¿Qué síntomas de la diabetes mellitus en la piel? ¿Cuáles son los síntomas en la piel que tiene esta enfermedad? Sí, cuando una persona es diabética se relaciona mucho y realmente esto desde que tienen resistencia a la insulina ya se puede ver en los pliegues, ¿no? Por ejemplo, en la zona del cuello, en la zona de los pliegues de los brazos, de las piernas, se puede ver un oscurecimiento que se llama acantosis nigricans, ¿no? Y esto justamente se da por la resistencia a la insulina. Perfecto. Otra consulta. ¿Qué pasa si en mi orina observo espuma? ¿Qué debo hacer?
Bien, cuando hay espuma en la orina, tenemos que pensar de que hay pérdida de proteínas, ¿no? No siempre se da el caso, pero es ya una alarma para la persona que pueda estar teniendo diabetes, ¿no? Si de repente tienes el factor de obesidad, tienes el factor de que tus padres han sido diabéticos y de pronto tú ya como adulto, ¿no? Observas que hay esta orina espumosa y que no solamente es porque de repente comiste algo, de repente o que hiciste ejercicio extenuante, sino que ya ves que es repetido, repetido, entonces hay que sospechar de que hay pérdida de glucosa o de proteínas en orina. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta que es importante. Mire, ¿es posible tener diabetes sin síntomas? Sí, sí, es posible, ¿no? Lo que les decía, muchas veces piensan que uno ha debutado con una diabetes emotiva, ¿no? Y es porque esa persona ya es diabética, solamente que no tuvo síntomas. No tuvo ningún síntoma, no tuvo sed, o si la tuvo no se dio cuenta de que su sed se había incrementado. Entonces es posible que cuando la glucosa llega pues a un nivel más de 140, más de 200, recién empieza a darnos síntomas y recién nosotros observamos en nuestro cuerpo algunos cambios. Pero muchas veces podemos estar con 130 cuando ya por definición somos diabéticos y podemos estar años con 130 viviendo con esa glucosa en nuestro cuerpo, pero ya está haciendo daño a nuestros órganos. Claro, perfecto. ¿Qué es el síndrome metabólico? Lo que les comentaba es un conjunto de enfermedades metabólicas como es la dislipidemia, la obesidad abdominal, la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina o valores de glucosa entre 100 a 125. Entonces, si cumplimos tres de estos criterios, ya tenemos un síndrome metabólico que se relaciona mucho a tener pues en el futuro diabetes o hipertensión alta. Perfecto. ¿Y qué exámenes se usan para diagnosticar el síndrome metabólico? Mayormente es un centímetro que nosotros mismos nos podemos medir la cintura y exámenes de laboratorio. ¿No? En el examen de laboratorio pues será un perfil lipídico y glucosa en ayunas. Y De sangre, ¿no? básicamente con Examen de eso, sangre. exámenes de sangre, de laboratorio, en sangre. Y una medida de presión arterial con un tensiómetro. ¿No? De esa manera nosotros podemos saber si tenemos o no síndrome metabólico. Ahora, ¿este síndrome es reversible? Sí, si cambiamos algún factor, ¿no? Acuérdense que de estos 5 factores que habíamos hablado, cambiamos 2 o 3 de ellos, ¿no? Y no cumplimos con los criterios de tener este síndrome metabólico, es reversible. De repente bajamos de peso, mejoramos el colesterol o aumentamos el colesterol bueno, bajamos los triglicéridos, ¿no? Entonces cambiamos algún factor de estos, sí es reversible. Perfecto. Ahora sobre el tema de obesidad. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la obesidad mórbida? Para obesidad mórbida, bueno, hay medicamentos actualmente que se inyectan para que la persona pierda el apetito, que de alguna manera esto ayuda también a que no haya mucha resistencia a la insulina y que, bueno, la glucosa se introduzca dentro de las células. Hay tratamientos, ¿no? Que mayormente los brindan los endocrinólogos. Otro tratamiento para una obesidad mórbida de más de 200 kilos, mayormente, es la manga gástrica, ¿no? La Claro. operación de manga gástrica. He tenido familiares, ¿no? Pacientes, también trabajadores que se han hecho la manga gástrica y han bajado 50, 100 kilos y realmente les cambia la vida, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿se puede curar la resistencia a la insulina con metamorfina? Sí, sí, más que curar, yo creo que es un medicamento que normalmente lo usan para las personas que tienen resistencia a la insulina, entonces se revierte un poco esta condición de que nuestro cuerpo sea resistente a la insulina con este medicamento, ¿no? Con la metformina, pero va a ayudar mucho que esté acompañado, obviamente, de el cambio en el estilo de vida, ¿no? Realmente lo que cura una resistencia a la insulina, como hablábamos de la prediabetes, que sí se revierte, es cambio en el estilo de vida, ¿no? Porque si solamente vamos a tomar la metformina y no cambiamos en nuestro estilo de vida, vamos a seguir teniendo prediabetes, solamente que dependiendo de la pastilla, ¿no? Claro. Ahora, aquí hay una pregunta interesante, ¿no? Para que la gente lo tenga claro. ¿Qué diferencia hay entre diabetes tipo 1 y tipo 2?
Sí, creo que les hablé en una diapositiva, ¿no? Cuando nuestro páncreas no genera una insulina adecuada o no tiene muchas células, pancreocitos, ¿no? Que eliminan o fabrican, ¿no? La insulina, entonces la fabricación de insulina no es la adecuada. Esa es una diabetes tipo 1, ¿no? Que mayormente se detecta en niños desde que nacen o los primeros años, esta diabetes tipo 1, porque lamentablemente su páncreas es un órgano que no está fabricando la adecuada cantidad de insulina. Entonces ellos, por ejemplo, el tratamiento para los diabéticos tipo 1 clásico es la insulina. Tienen que inyectarse insulina exógena porque no produce su páncreas insulina. En cambio es diferente, la diabetes tipo 2 sí tenemos insulina, solamente que por el tema de la obesidad esa insulina no puede entrar a las células porque tenemos una resistencia. Claro. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2? El cambio en el estilo de vida, ¿no? En realidad es el mejor Sí, tratamiento, el primer tratamiento que le van a indicar es cambiar, bajar de peso, mantener una alimentación balanceada, saludable, para que la persona pueda manejar su diabetes porque no se cura, ¿no? Solamente entramos en una remisión, ¿no? Tengo trabajadores que, por ejemplo, al operarse de la manga gástrica han entrado justamente en esa etapa de remisión porque al no tener obesidad, pues su diabetes mantiene, ¿no? Valores normales de laboratorio en la glucosa basal, en ayunas, ¿no? Sus glucosas son normales y sin embargo esa persona es diabética pero ha entrado en remisión, ¿no? Entonces es el mejor tratamiento, el cambio en su estilo de vida y en su peso. perfecto, doctora. Y como última pregunta para terminar este Uh espacio, -huh. ¿cuánto ejercicio se recomienda para controlar la diabetes tipo 2? Se ha visto justamente sobre el ejercicio interesante, pregunta, el HIIT es un tipo de ejercicio en donde relaciona ejercicios de alta intensidad con ejercicios de baja intensidad. Por ejemplo, correr unos 30 segundos, pero de manera muy intensa, ¿no? 30 segundos y luego intercambiamos esto alternamos este ejercicio intenso con ejercicios de baja intensidad, ¿no? El ejercicio funcional, por ejemplo, ayuda mucho este tipo de ejercicio también a controlar. ¿Cuánto tiempo? Se dice que es más o menos 30 minutos, 6 días a la semana, o puede ser, si es ejercicio intenso, 1 hora 3 veces por semana. Perfecto, doctora. Y Uh bueno, -huh. ya para cerrar, como reflexión final o comentario para nuestra comunidad latina, ¿qué cosas le diría sobre el tema? Yo creo que es muy importante, ¿no? Familia Senatina, que en sus evaluaciones médicas ocupacionales tomen en serio cuando se les indica que ustedes tienen sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2, ¿no? Muchas veces a las personas, los trabajadores que tienen obesidad 2, obesidad 3, los mandamos al endocrinólogo, los observamos, ¿no? Lo que le decimos observación médica, porque justamente necesitamos que el endocrinólogo les haga un chequeo más exhaustivo para saber si es que tienen alguna de estas condiciones, ¿no? Acuérdense que la diabetes es manejable cuando estamos en las primeras etapas, porque después va dañando nuestros órganos, ¿no? Entonces es muy importante tener un estilo de vida saludable para prevenir todas estas enfermedades o complicaciones que son muy tristes, la verdad. Doctora, muchas gracias por su participación, por el espacio, por el tiempo. Igual también agradecemos a la familia Senatina por estar conectados en este Doctor Te Orienta. Uh Y -huh. nada, si tienen consultas, sugerencias, por favor escríbanos a senatitecuida@senati.edu.pe. Y bueno, siempre activen la campanita de nuestro canal de YouTube del colaborador para que se les notifique sobre el nuevo contenido que vayamos subiendo. Nuevamente agradecemos a la doctora Rosario por el Gracias, espacio y gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. gracias, gracias.